Nosotros hemos estudiado Gálatas en las últimas 2 semanas y hoy, para no quedarnos muy atrás, me ha parecido bien estudiar la cruz en la carta. Recuerden que el gran desafío de la carta a los Gálatas es cristianos que han abandonado la centralidad en la cruz para sumar a la cruz la circuncisión y también algunas prácticas propias del judaísmo. Ahora Pablo a lo largo de la carta va a mostrar varias cosas acerca de la cruz que ha de ser para nosotros de extrema importancia. Si Pablo está presentándole la cruz una vez más a los Gálatas, quiere decir que la cruz no es necesaria solamente para el perdido, sino también para el creyente. Y no solo en una etapa de la vida, sino que uno debe aferrarse al mensaje, al evento, al poder, a la gracia, al amor manifestado en la cruz diariamente. De hecho, Jesús mismo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Y Jesús está diciendo eso después que dice, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, padezca mucho en manos de los ancianos y que muera allí. Entonces Jesús está diciendo, yo voy a morir por ustedes. Ahora la esencia de ser mi discípulo, la esencia misma de ser cristiano, ¿qué cosa es? Es tomar la cruz como el maestro cada día. Ahora, vamos a leer no en orden de la carta, sino en orden de los eventos de la salvación. La primera relación que debe tener el creyente con la cruz es la siguiente: saber que Cristo fue crucificado por mí. Leemos Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado, ¿dónde? En un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí hay mucho contenido en solo 2 versículos. De hecho, toda la noche hubiéramos podido pasar en este solo versículo. Hay una referencia a Abraham. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 12, vemos cómo Dios se le presenta a Abraham y le dijo, abandona la tierra de tus padres y sígueme a la tierra que yo te mostraré. Yo te bendeciré y tú serás bendición. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Allí está el anuncio de la salvación por medio de un descendiente de Abraham. Y una salvación que no era exclusiva de los judíos, sino para todas las naciones. Hay una promesa de bendición. Ahora, ¿cómo Abraham se aferró a esa promesa? Se aferró por medio de la fe. Dios le habló, él le creyó a Dios, no tenía hijo, no tenía tierra, no tenía un destino, sin embargo creyó a Dios y le fue contada esa fe como una obra de justicia. Él no obró, no trabajó, no prometió, no sacrificó nada, no pagó nada, simplemente creyó a Dios y salió. Esa acción de fe fue suficiente para garantizar para él y su familia bendición. Ahora, dice la palabra, la siguiente frase, porque escrito está. ¿Dónde está escrito ese mandamiento? Ese cifrado de ley. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Dónde está escrito eso? No estoy pidiendo una cita bíblica, sino estoy pidiendo algún segmento de la Biblia. ¿Dónde está escrito eso? ¿Nuevo Testamento? Antiguo Testamento. Estaría puesto allí en la ley o el antiguo pacto. Entonces, cronológicamente en la historia bíblica está lo siguiente. Está Abraham, la promesa, la fe de Abraham
Pero un tiempo después, por medio de Moisés, le fue dado al pueblo de Israel la ley. Y la ley decía que todo aquel que es colgado en un madero debía ser tomado como un maldito, como un maldecido. Ahora bien, la promesa hecha a Abraham es de bendición. Pero aquí hay un dictamen de maldición. El pecado quebranta el diseño de bendición de Dios para nuestra vida y nos introduce en un terreno de maldición por nuestras propias decisiones. ¿Quería decir algo, Javier? Deuteronomio 21, capítulo 21. ¿Qué quieres decir con eso? La cita. Ok. Ahorita te dije que no quiero una cita. Está en la ley. Gracias por ese dato. Ahora, ¿cómo nosotros salimos de la maldición de la ley para heredar entonces bendición? Déjame decirte que si nosotros muriéramos con la intención de pagar con nuestra muerte nuestros propios pecados, no obtendríamos salvación y no obtendríamos justificación de nuestros pecados. Simplemente estaríamos teniendo la consecuencia de nuestras acciones. Por ejemplo, tú tienes una deuda con el banco de $100. Usted paga $100 y no se te acreditan $20 de crédito. Simplemente, ¿qué hiciste? Pagaste la deuda. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por tanto, si tú murieras por tus pecados, simplemente estarías ¿qué haciendo? Recibiendo el castigo de tus acciones. Ahora, Dios quiere que el pecador no muera, sino que obtenga salvación, que obtenga bendición, que obtenga justificación. Pero si dando el mayor precio, que es la propia vida, tú no obtienes esa bendición, ¿cómo es posible que salgamos de un terreno de maldición a un terreno de bendición? Tú sabes la respuesta. Jesús, siendo descendiente de Abraham, nació de mujer, siendo hombre, nació bajo la ley, siendo hebreo, y cumplió entonces la ley como tú y yo no podíamos cumplirla. Entonces, él merecía por derecho legal bendición, la bendición prometida a Abraham. La merecía. Pero ¿qué sucedió? Lo inesperado. El justo, que hereda por mérito propio bendición, fue a la cruz para obtener la maldición que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y él fue colgado en el madero. Yo creo que cualquiera pudiera abrir la Biblia en Deuteronomio. Que no se te olvide. Y entonces ver a Cristo crucificado delante y decir: es maldito todo aquel que es colgado de un madero. Pero deberíamos recordar, si fuéramos un hebreo viendo a Cristo crucificado, que Él no está siendo crucificado por sus pecados, sino que está siendo crucificado por nuestros pecados. Por eso dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, que con su sangre, con su costado traspasado, con sus manos y pies horadadas, Él estaba pagando con el quebrantamiento de su propio cuerpo el rescate de nuestra maldición. Cristo fue crucificado por nosotros. Eso quiere decir en nuestro lugar, en nuestro sustituto perfecto. Cuando Adán y Eva pecaron, merecían morir.
no solamente en su alma, sino físicamente en el instante, por quebrar la ley de su creador, Dios Santo. Pero ¿qué hizo Dios? Dios proveyó un cordero que muriera entonces en su lugar. Tomó sus pieles y vistió a Adán y a Eva, dando como ejemplo y un cuadro de lo que había de suceder en nosotros. Cristo muriendo por nosotros y su justicia arropando nuestra vergüenza. Cuando vemos la cruz, lo primero que debemos recordar siempre, en todo lugar, allí Cristo murió por mí. Lo segundo que debemos mirar en la cruz, según Gálatas, es que ahora en esa cruz yo también estoy siendo crucificado juntamente con Cristo. Gálatas 2:20, vamos a leerlo todos juntos. Estoy leyendo Reina Valera del 60 en esta ocasión. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que ahora Cristo no está crucificado solo, sino que también nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo. ¿Cómo es que se ve eso? ¿Cómo es que luce una vida crucificada? Lo primero que debería ocurrir para nosotros es que en una cruz uno no va a acostarse. En una cruz uno no va a pasear. En una cruz uno no va a desayunar. A una cruz uno va a morir. A morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado, por tanto ya no vivo yo. El día que nosotros remitimos nuestra confianza en Cristo y solo en Cristo para la vida eterna, en ese día tú moriste. Ese es el día de tu difunción. Ese día tú dijiste, no vivo más. Mi vida ahora rindo a Cristo. Ser cristiano es permitir que Cristo viva su vida a través de la nuestra. Es remitir todo el señorío, toda autoridad, rendir toda autonomía de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ser cristiano es seguir el mismo camino de su Cristo. Y el camino de Cristo fue a la cruz antes de la gloria. Nosotros no debemos pensar en corona y gloria aquí en la tierra, sino lo único que debemos pensar es tomar nuestra cruz cada día, como la puerta que nos da el acceso a la gloria deseada. Hay otra manera en que podemos nosotros mirar esa cruz al decir que estamos crucificados juntamente con Cristo. Vaya conmigo al capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo, ¿hay alguien de Cristo aquí? Los que son de Cristo, están hablando contigo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa estar crucificado juntamente con Cristo? Significa que tú has tomado una decisión. La decisión de que tus propios deseos no te van a dominar. La decisión que el pecado no va a gobernar sobre tu voluntad. La decisión que tú no vas a buscar el placer que se opone a la voluntad de Dios. La decisión de que tú no vas a vivir más para complacer tu voluntad, tus placeres, tus deseos, que sabes que son opuestos a Dios. Y esta decisión tú la tomes asistido por el poder de la gracia de Dios. Le voy a decir cómo ocurre esto. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27.
Dice Dios, hablando proféticamente, Ezequiel 36, 26, 27. Os daré un corazón nuevo. ¿Qué te va a dar el Señor, Lidia? Un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardando mis preceptos y los pongáis por obra. Amado hermano, para no vivir siguiendo el pecado, nosotros necesitamos un nuevo corazón. Porque el corazón nuestro, antes de venir a Cristo, encuentra solo deleite y placer en lo que se opone a la voluntad de Dios. Y solo por una obra extraordinaria de trasplante de corazón, efectuado por la gracia de Dios, al poner tu fe en Cristo, es que tú puedes tener nuevos deseos. Por eso es tan contradictorio que el creyente que da testimonio de ser creyente siga teniendo placer continuo en lo que es contrario a la voluntad del Padre. Quien practica el pecado da testimonio a largo plazo de que en realidad no tiene un nuevo corazón, porque un nuevo corazón tiene nuevos deseos que implementan en tu vida nuevos hábitos que construyen en ti un carácter diferente. Pero todo parte por esto. Es un cambio que Dios efectúa desde el corazón hacia tu estilo de vida. Vamos a leer juntos este pasaje extraordinario de Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 6. Romanos 7, 1 al 6. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer, miren cómo usa Pablo un ejemplo tan poderoso. Porque la casada está sujeta a la ley, por la ley al marido mientras éste vive. Pero si marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que en su vida el marido se uniere a otro varón, ella sería llamada adúltera. Pero si su marido muere y es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltero. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen, subrayen esta palabra una vez más, régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Una vez más, ¿cuántas cosas dice Pablo en esos 7 versículos? Déjame ponérselo fácil. Pablo está diciendo, miren este ejemplo. Una mujer se casa, María se casa con Pepe. Mientras Pepe esté vivo, ella no puede contraer compromiso de amor con Juan. No puede, porque entonces sería llamada adúltera. Pero veamos otro escenario. Marta ha enviudado de su esposo Carlos. Ahora Marta puede casarse con Pedro, porque la ley del marido ya no la mantiene sujeta en compromiso con él. ¿Qué está explicando Pablo con esto? Nosotros durante un tiempo teníamos que vivir sujetos a la ley para obedecer la ley. Está hablando a los hebreos. Pero ahora, Cristo murió y resucitó. Ahora que Cristo murió y resucitó, nosotros no debemos seguir comprometidos
con el marido viejo porque ya Cristo murió. Ahora tenemos un nuevo estilo de vida con el marido nuevo que es el Cristo resucitado con un nuevo pacto. ¿Entienden el ejemplo? Ahora, la clave del pasaje está en la última oración. Dice así: de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Hay una misma palabra que se repiten para el viejo y lo nuevo. ¿Cuál es? Hay un régimen nuevo y hay un régimen viejo. ¿Cuál es el régimen viejo? La ley, David, muy bien. Ahora, ¿cuál es el régimen nuevo? El Espíritu. Ahora, sigue siendo régimen. ¿Qué cosa es un régimen? Un sistema. ¿Pero un sistema de qué, Randy? De vida. Es un gobierno. Es un gobierno. Es una ley que se establece con autoridad. Tanto para los hebreos como para nosotros los creyentes, hay un gobierno al que debemos sujetarnos. Para el hebreo del antiguo pacto era la ley. La ley establecía la santidad de Dios como una presión externa, porque la ley es ajena, está escrita, es de Moisés, uno tenía que conocerla y sujetarse a esa ley, régimen externo. Ahora, porque Dios nos ha dado un corazón nuevo, ahora, porque nos ha dado el Espíritu Santo, nosotros tenemos una motivación más poderosa, y es esta. Ahora tenemos la motivación desde adentro. Nosotros no necesitamos que nadie nos esté vigilando para hacer lo que es correcto, porque el Espíritu en nuestro corazón nos da testimonio de cuál es la voluntad de Dios. Nosotros no necesitamos estar rodeados de cristianos para hacer lo que es correcto. Yo puedo estar solo y hacer lo correcto porque mi motivación viene desde el corazón. Yo no necesito salario, ni promoción, ni prosperidad para obedecer a Dios, porque yo no obedezco a Dios por las consecuencias, yo obedezco a Dios por el corazón que tengo, que es un corazón nuevo. ¿Cuándo ocurre ese cambio de perspectiva? ¿Cuándo ocurre ese cambio desde el corazón? Cuando nosotros miramos la cruz de Cristo y juntamente con Cristo decido crucificar mi pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cuando vemos la cruz, en primer lugar debemos recordar, Cristo murió por nosotros. Cuando vemos la cruz, en segundo lugar debemos recordar esto, con Cristo ahora estoy crucificado. Ya el pecado, los deseos mundanos, no reinen en mi corazón. Mi placer es hacer ahora la voluntad de Dios. Y por último, cuando miro la cruz, debemos saber esto, que yo crucifico en la cruz al mundo. Pero el mundo me ve también crucificado a mí. Vamos a leer el versículo y después hagamos la aplicación. Al final de la carta, capítulo 6, versículo 14, aparece esta contradicción. Dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Pablo está diciendo, las personas en el mundo pueden tener cualquier motivo para sentirse orgulloso, satisfecho, realizado, con significado, propósito, valía, pero yo voy a encontrar todo eso en un solo lugar, en una sola persona, en Cristo. Ahora, por tener a Cristo en mi vida, yo he crucificado al mundo. Ya dijimos
que la cruz simplemente es un símbolo de muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Ahora que tengo a Cristo, Él me es suficiente. De tal manera que nada aparte de Él me satisface ni lo deseo. El mundo entero está muerto para mí. Yo tengo una sola meta, yo tengo un solo deseo, yo tengo un solo destino, yo tengo una sola aspiración en mi vida y es Cristo para mí. Amado hermano, Pablo hablaba con propiedad. Él estaba diciendo eso porque él quería morir a toda la vana gloria, a toda la vana manera de vivir del mundo. Él mismo dijo, si alguno piensa de que tiene algo para confiar en la carne, yo más. Pero todo lo que me era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente lo he estimado todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Él está diciendo, yo crucifico al mundo con todo su lujo, con todos sus placeres, con todos sus motivos de gloria, con todos sus brillos y destellos. ¿Por qué? Porque son un obstáculo en mi aspiración de conocer más a Cristo. Él crucifica al mundo con sus quehaceres para consagrarse a Cristo. Él dijo en Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4, sufre buenas penalidades como soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amado hermano, el mundo tiene muchas agendas para tu vida, pero en ninguna de ellas debe enredarte si te apartas del propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Él está diciendo, sígueme a mí. Es más, aquí quizás tome un tema un poquito delicado, pero quiero que el Espíritu nos ayude a entenderlo de la mejor manera. No solo la vanagloria, no solo los quehaceres y agendas de la vida de este mundo, sino también algunos compromisos, aún familiares, que se oponen al llamamiento de Dios para tu vida. Mira lo que dice Mateo. Y entendiendo su mano a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El propio Jesús está diciendo, en el momento que estaba enseñando, en el momento que estaba en el ministerio, en el momento que estaba sanando, ministrando al corazón de los pecadores, vinieron la familia para removerlo de la centralidad de su ministerio. Y él dijo, ¿saben quién es mi mamá? Mi hermano, mi hermana. ¿Saben quiénes son? Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y Cristo no se dejó mover de su misión cuando aún la propia familia quería moverlo de la voluntad del Padre. Pedro después dijo a su maestro, maestro, nosotros lo hemos dejado todo. Mateo capítulo 19, versículos 27 al 30. ¿Qué pues tendremos? Porque ellos entendieron. Y él dijo, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido, se sentarán juntamente conmigo en los tronos, 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, no solo los apóstoles, ¿están tomando nota? No solamente Pedro, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Porque
Muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Amado hermano, aun si la propia familia en un momento dado quiere tomar centralidad del propósito de tu vida, tú debes decir, ¿qué quiere el Señor? ¿Está alineado el consejo de cualquier familiar con el consejo de Dios? ¿Está alineado el consejo de cualquier persona con la palabra del Señor? Y en ese momento, con mucha gracia, paciencia y mucho amor, dice, mira, yo he creído esto. La palabra de Dios dice, por favor. Porque el Señor Jesús merece nuestra lealtad última y más sincera. ¿Están de acuerdo conmigo? Estar crucificado juntamente con Cristo es tomar decisiones difíciles. No solamente para ti en tu carrera de la vida, sino para ti en relación con cualquier persona. Es morir a tu propio deseo para que Cristo ahora viva a través de ti. Ahora, cuando se trate de crucificar nosotros al mundo, como que el mundo nos crucifique a nosotros, debemos recordar las siguientes palabras de Jesús. Pero ante todas estas cosas os echarán manos, perseguirán, os entregarán a sinagogas, a cárceles, seréis llevados por reyes, gobernadores, por causa de mi nombre. Pero esto será ocasión para que den testimonio. Jesús predijo que sus discípulos iban a tener el desafío de pagar un costo alto por seguirlo a Él. El mundo ve en los discípulos de Cristo la figura de una persona crucificada. Jesús mismo se había convertido en modelo y Él dijo, si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con los secos? Es decir, si con el árbol que no se espera que se tire al fuego, que es Cristo, el inocente, el justo, el santo, y aún así le crucificaron, ¿qué se puede esperar de nosotros que no somos como Él? Amado hermano, debemos estar seguros, en circunstancias cualquiera que sea que paguemos por seguir a Cristo, que nada nos separará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas a matadero. Pero antes bien, ante todas estas cosas, somos más que vencedores. Pablo menciona estas cosas así al azar y por gusto, ¿no? Pablo está diciendo esto en un contexto de que por seguir a Cristo suframos esto. No por nuestras malas decisiones, no por simplemente haber nacido en un país comunista, sino son consecuencias por seguirle a Él. ¿Por qué? Porque este mundo no va a regalar a los discípulos radicales de Cristo flores. No va a darle aplauso, no va a darle premio. Lo que tiene el mundo para el discípulo auténtico es simplemente una cruz. Pero si tú eres discípulo, debes aferrarte a ella y decir, yo me glorío en mi Señor Jesucristo, el cual por amor murió por mí. Por tanto, a partir de ahora, yo me aferro a la cruz para no vivir más yo, sino que Cristo viva a través